¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, hace unos días tuvimos por fin la revelación del spoiler completo del Duel Devastator y desde ese día se me ha estado preguntando mi opinión, cuántos deberían de comprar y muchas cosas más. Así que en el video de hoy vamos a hablar sobre todas las cartas que van a venir, un poco sobre su rareza, qué tan bueno es el set como tal y vamos a responder a la pregunta de cuántos deberían de comprar considerando qué tipo de jugador son. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, como un recordatorio rápido o por si ustedes son nuevos para este juego, el Duel Devastator es este set que va a ser lanzado el día 10 de octubre y este set se compone de 56 cartas. Las 56 cartas son de rareza ultra y se dividen en 6 cartas de Hand Trap que ya se nos revelaron, que son la Ash Blossom, la Ghost Ogre, la Ghost Reaper, la Ghost Belle, la Ghost Sister y una nueva Hand Trap que ya voy a hablar de ella en un momento. Asimismo, 30 cartas pensadas para el side deck y 20 cartas del extra deck. Ahora, como una nota y como un recordatorio, todas las cajas tienen la misma cantidad de cartas. Son las mismas 56 cartas. Ninguna caja va a tener una carta más o una carta menos. Así que con que compren una sola de estas cajas se están asegurando que van a tener al menos una de estas. El único factor de azar es que cada una de estas cajas va a tener 4 de 12 centros de campo. También vale la pena hablar sobre los centros de campo. Los centros de campo van a ser de los nuevos artworks de las Hand Traps que voy a mencionar en un momento, asimismo como algunos protagonistas del anime. Los centros de campo no son nada más que estas fichas, que estos cuadritos del tamaño de una carta que se ponen al centro en medio de los dos jugadores. Esto es simplemente para marcar las zonas links. Es algo que se ha estado preguntando mucho y que muchos jugadores no tienen muy claro. No tiene otro propósito más que ese. De hecho, si ustedes tienen un mat que tenga marcadas las zonas, entonces esto no lo van a requerir como tal, pero es recomendable que tengan uno solo por si acaso. Vamos a empezar con las 6 Hand Traps que se nos dijo que vendrían. Estas son la Ash Blossom and Joyous Spring, la Ghost Ogre and Snow Rabbit, la Ghost Reaper and Winter Cherries, la Ghost Belle and Haunted Mansion y la Ghost Sister and Spooky Dogwood. Estas 5 cartas son muy populares, son Hand Traps que han sido lanzadas en los últimos 3-4 años y todas estas cartas van a llegar con un nuevo arte, por lo que aquí ya hay valor de colección. Asimismo se nos va a entregar una nueva Hand Trap desde OCG que tiene el nombre de Red Blossom from Underroot. El efecto como tal va a estar apareciendo en su pantalla. Vamos a hablar rápidamente de estas 6 Hand Traps. Primero que nada, Ash Blossom es la Hand Trap más popular que hay o que ha habido al menos desde su lanzamiento. El hecho de que pueda prevenir 3 diferentes acciones que son agregar una carta del deck a la mano, invocar de manera especial un monstruo del deck al campo o lanzar una carta del deck al cementerio, la hacen que esta carta sea muy poderosa y sea muy versátil. La que le sigue en utilidad a mi gusto es la Ghost Ogre, que cuando una carta que ya está boca arriba en el campo intenta activar su efecto, podemos enviarla desde el campo o desde nuestra mano al cementerio. Esto es algo que ninguna otra Hand Trap puede hacer y si lo hacemos destruirla. Esta quizás no es tan útil de formato a formato, pero la verdad es que es muy potente. La que le sigue a mi gusto es la Ghost Reaper, que esta es muy útil cuando estamos en formatos de tier 0. Esto no ha sido tan común últimamente, al menos no hemos tenido un formato así desde los Spiral, pero cuando estamos en un formato así, tener acceso a esta Hand Trap es increíblemente bueno. El poder remover una carta del extra deck por completo, sea una o 3 copias, dependiendo de cuántas esté usando el oponente, muchas veces puede significar que vamos a ganar automáticamente porque no va a poder realizar sus jugadas como les guste. Las otras 2 Hand Traps, que son la Ghost Belle y la Ghost Sister, si bien tienen su uso de vez en vez, la Ghost Sister no ha funcionado como tal, tiene mucha potencia para hacernos ganar juegos con las nuevas reglas de tiempo, pero hasta el día de hoy no ha sido tan efectiva como muchos hubiéramos esperado. Y por la parte de la Ghost Belle and Haunted Mansion, hay formatos en los que ha tenido su brillo, como por ejemplo cuando existía el Gouki Nightmare, teníamos cartas como Soul Charge o Gouki Rematch que a esta se le podía lanzar para evitar renacer muchos monstruos. Sin embargo, Soul Charge ya está prohibida y Gouki Rematch, a pesar de que sigue en el juego, ya no es tan potente como solía serlo. Por la parte de la Red Blossom, en OCG no ha sido usada como tal, sin embargo, como todas las Hand Traps que existen, me parece que es una muy buena idea tenerla porque podríamos llegar a un formato en la que esta vaya a ser muy buena. Por ahora solamente llevamos 6 cartas, son 6 Hand Traps y la verdad es que estas 6 cartas tienen valor. La Red Blossom es una carta nueva, por lo que eso siempre es algo bueno, y 5 cartas de estas están recibiendo nuevo arte, por lo que ya son artículos de colección. Vamos ahora a pasar a las 30 cartas de side deck. Primero voy a hablar de las 3 Hand Traps que se nos van a dar de manera adicional, que es la Effect Veiler, el Diddy Crow y el Artifact Lancia.
Effect Veiler me parece que es la segunda o la tercera hand trap más popular que tenemos en el juego, junto con la Ash Blossom y la Infinite Impermanence. Effect Veiler nos permite seleccionar un monstruo en el campo y negar todos sus efectos, cosa que por ejemplo la Ash Blossom no puede hacer, porque solamente va a negar un efecto que se esté activando, no como tal todos los efectos. Effect Veiler tiene también la bondad de que no es solamente una vez por turno, a diferencia de la mayoría de las hand traps. Esta se puede lanzar tantas como tengamos en la mano, lo que le da mucha más versatilidad y mucha más potencia. Por la parte de Diddy Crow nos permite seleccionar una carta en el cementerio y removerla. Esto de buenas a primeras quizás no se vea tan impresionante, pero tiene muchísimos usos muy potentes. Por ejemplo, contra los Salamangreat solamente tienen un Gazelle en su deck debido a la lista más reciente y muchas veces esta Gazelle va a estar en el cementerio un momento porque luego la van a querer recuperar. Si podemos lanzarle Crow allí, entonces prácticamente podemos frenar al Salamangreat de poder tener esa gran ventaja en la forma de Gazelle. Tenemos otros decks que van a enviar piezas esenciales a su cementerio, por ejemplo los zombies van a enviar al Doom King y allí es bastante vulnerable, los Sky Striker van a enviar piezas de Engage, pueden enviar a Ray, pueden enviar Multiroll o algo que se le parezca y ahí podemos remover. Si estamos enfrentando una estrategia de Warriors podemos allí lanzarla para poder remover la Divine Sword Phoenix Blade, que es la forma en que van a estar generando recursos y recursos. Entonces, si bien esta carta no es tan popular o no ha sido tan popular últimamente, la verdad es que sigue siendo una hand trap muy potente. Y por último, tenemos al Artifact Lancia, que me parece que es la carta que ha evitado que los Sorcus fueran mucho más potentes. Esta carta, cuando la lanzamos al cementerio o la tributamos desde el campo, no permite que ningún jugador pueda remover cartas por el resto del turno. Esto de buenas a primeras a los Orcos los frena, sin embargo, hay otros decks en los que los puede afectar muchísimo, quizás incluso no nos demos cuenta. En los decks de héroes muchas veces tenemos que remover nuestros monstruos para poder generarnos ventaja o poder agregarnos cartas. Hay otros decks en los que queremos remover cartas porque nos van a proteger nuestras cartas del campo o del cementerio. Entonces, si bien Artifact Lancia, al menos este formato no ha sido tan prevaleciente, no ha sido tan potente como el pasado, la verdad es que sigue siendo una carta impresionante. Y con estas 3 hand traps se nos están entregando 9 hand traps en un solo set. Me parece que esto no había pasado. Solamente puedo recordar el Legendary Collection Kaiba, pero este era un set de me parece 100 cartas y tenía mucho factor de azar, porque solamente venían una cosa como 18 o 27 cartas por caja, entonces era muy difícil que pudieran obtener todas estas cartas. A diferencia de este producto, que cada una de estas cajas les van a entregar todas estas hand traps, entonces ya de buenas a primeras esto es algo muy bueno y muy atractivo. Luego tenemos cartas que son muy populares de side deck. Tenemos al Dino Wrestler Pancratops, a Gameciel, Denko Seca, Spell Canceller e Inspector Border. Por la parte de Dino Wrestler Pancratops, esta carta es la mejor carta de side deck que tenemos actualmente. Siempre y cuando nuestro oponente tenga más monstruos que nosotros, esto significa que podemos tener o no más monstruos, podemos invocarla de manera especial de nuestra mano al campo. Tiene 2600 de ataque, por lo que es muy factible que le pueda pasar encima algo, y como un efecto rápido se puede tributar para destruir una carta en el campo, con lo que nos estaríamos generando todavía más ventaja o simplemente vamos a obligar que el oponente tenga que activar algo en su contra. Esta carta es tan buena que OCG de hecho ya la puso a 2. Este movimiento fácilmente lo podremos seguir en TCG, sin embargo no veo que vaya a suceder, y si fuera así, esta carta es tan útil que no la vamos a dejar de usar en el side deck. Gameciel de Sea Turtle Kaiju, los Kaijus desde que aparecieron no han hecho nada más que ayudar al juego como tal. Si bien se ha discutido que incluso llegan a ser un problema, la verdad es que esto solamente se considera cuando estamos en un formato en el que dependemos muchísimo de un solo monstruo. Los Kaiju tienen muchísima versatilidad, se pueden deshacer de un monstruo jefe como por ejemplo en su tiempo fue el ABC Dragon Buster o Masterpiece de los True Draco, o simplemente pueden ayudarnos a hacer cosas diversas, como por ejemplo contra los Sky Striker. Si tributamos su monstruo en el extra deck y le ponemos un monstruo en su zona principal, prácticamente desactivamos todas sus cartas. Entonces los Kaijus son muy versátiles. Además hay que mencionar que se está reimprimiendo Gameciel, que es el Kaiju más débil y el más popular. Se podría discutir este aspecto por la parte de que hay otros Kaijus que tienen otros atributos, otros tributos y tipos. Sin embargo, de buenas a primeras, Gameciel, precisamente por ser el Kaiju que tiene menor ataque, este es el más popular. Si bien en estos últimos formatos los Kaijus no han sido tan populares porque tenemos campos impresionantes que se basan en 3, 4 o 5 monstruos de los que nos queremos deshacer, y para esos casos tenemos cartas que hacen un mejor trabajo como Lava Golem, Sphere Mode o incluso el reciente Nibiru, la verdad es que los Kaijus siguen siendo y van a ser muy útiles, al menos siempre y cuando existan los monstruos jefes o haya algo de lo que nos querramos deshacer del campo del oponente. Denko Z
Fonseca es una carta que también ha caído bastante el uso, sobre todo porque el juego se ha acelerado mucho y ya no utilizamos muchas magias y trampas, pero hay decks contra los que invocar Denko Seca de manera normal, si el oponente no tiene Solemn Warning o Solemn Judgment para poder negar esta invocación, entonces prácticamente van a desactivar todo el campo. Piensen en estrategias como Paleozoico, Subterror, Sky Striker, incluso Altergeist. Son estrategias que necesitan voltear una carta de magia o de trampa para poder realizar ciertas acciones. Si invocamos de manera exitosa nuestra Denko Seca y no controlamos magias o trampas, entonces el oponente no las puede activar y nosotros podemos jugar en paz por lo que queda del turno. Solamente hay que ocuparse de las hand traps, pero esto es mucho más sencillo a estar preocupándose por 4 o 5 cartas boca abajo. Luego tenemos Spell Canceller, que es una carta que no se ha reimpreso en más de 10 años. Esta carta solamente tuvo rarezas ultra y si bien va a tener otra rareza ultra aquí en el Duel Devastator, el hecho es que esta carta se empezó a encarecer muchísimo por el dominio de Sky Striker en el juego. Si bien estamos esperando todos que Sky Striker caiga por fin en la siguiente lista, no sabemos de qué forma, pero que vaya a caer, el hecho es que por ahora Spell Canceller es una carta muy cara y sin embargo es muy buena. El hecho de que la reimpriman aquí es muy bueno y muy seguramente en el futuro, cuando aparezca otro deck que se base en activar muchas magias, esta nos va a servir muchísimo. Y por último tenemos Inspector Border, que tiene una habilidad para paralizar al oponente y prácticamente también a nosotros de una forma muy particular. Solamente se pueden activar efectos igual al número de tipos de cartas que tengamos en el campo, sea ritual, fusión, exi, sincro, link. Entonces, esto de buenas a primeras no se ve muy impresionante, sin embargo, hay decks que para que puedan explotar, para que puedan realizar sus jugadas, necesitan resolver 1 o 2 efectos o quizás resolver el efecto de un link. Si no pueden siquiera poner el link o si no pueden realizar su primer efecto en primer lugar, entonces prácticamente se convierten en decks de monstruos de vainilla. Esto incluso puede ser peor porque muchos decks juegan monstruos de niveles altos porque tenemos la seguridad de que vamos a poder realizar nuestras jugadas sin ningún problema. Inspector Border no nos va a dejar esto, por lo cual es una opción muy interesante como una carta de side deck. Los últimos 3 monstruos que se nos van a entregar es Gate Blocker, Majesty's Fiend y Vanity's Fiend. Por la parte del Gate Blocker tiene 3 efectos diferentes, que es que desactiva cualquier campo que haya precisamente en el campo, no permite que se puedan poner contadores a ningún tipo de carta y no permite que seleccionemos otros monstruos con efectos de cartas. Ahora, esta carta tiene 3 efectos que si bien no son los más potentes o los más útiles que hayamos visto últimamente, son efectos que son bastante potentes en realidad. Cada año lo hemos visto, los campos son cada vez más potentes, tienen más texto, hacen más cosas. Antes los campos eran cartas muy simples que simplemente daban un poco de ataque o que ponían ciertos nombres en el campo. Ahora los mismos campos dan ataque, dan protección, invocan monstruos, envían monstruos de nuestro deck al cementerio y muchas cosas más, por lo que tener una carta que pueda desactivar los campos es algo muy potente. Por la parte de los counters, quizás últimamente no hayamos tenido ninguna estrategia como tal que pueda poner counters, pero sí tenemos a los Endymion, que es un deck de combo que es muy potente. Entonces también tener algo que nos pueda prevenir, poner los counters como tal, nos puede ayudar. La parte de no poder seleccionar otras cartas con efectos es buena, sin embargo debido a su bajo ataque, entonces no es precisamente la mejor carta, pero esta carta solamente existía en secreta y me parece que fue lanzada hace 4 o 5 años. Esta carta tiene muchísimo potencial para ser una joya para un formato. Si bien hasta el día de hoy no hemos llegado a ese punto, el hecho de que tenga estos 3 efectos tan específicos y tan potentes, la verdad es que una reimpresión aquí me parece que es muy buena y muy seguramente en el futuro esta va a ser una muy buena carta de side deck. Luego tenemos Vanity's Fiend, que no permite que ningún jugador pueda invocar de manera especial. De buenas a primeras, esto puede frenar prácticamente cualquier estrategia que no tenga una buena forma de deshacerse de este monstruo. Por ejemplo, tenemos a los Thunder Dragon y tenemos a los Orcus. Si el oponente no abre con una copia de Infinite Impermanence o con alguna carta que provoque destrucción, lo cual es algo muy raro, entonces prácticamente vamos a ganar con simplemente tener esta carta. Por la parte de Majesty's Fiend, no deja que ningún efecto de monstruo se pueda activar y muchas veces no nos damos cuenta lo vulnerables que llegan a ser muchos de nuestros decks si no nos dejan siquiera activar un efecto. Un ejemplo de esto es el Salamangreat. El Salamangreat, si no nos permiten activar ningún efecto, entonces no podemos hacer nada. Lo mejor que podemos hacer es simplemente invocar al Sunlight Wolf o quizás incluso al Hitleo, pero incluso Hitleo se queda 100 puntos de ataque corto para poder vencer a este monstruo. Estos monstruos son Floodgates como tal y el hecho de que tengan cuerpos los hace incluso mejores. Solo como una nota, estos dos monstruos son muy populares en las estrategias de monarcas, por lo que esta reimpresión podría significar que nos van a dar cartas de monarcas de vuelta una vez más. Esas son todas las cartas de side por los monstruos. Ahora vamos con las magias. Primero tenemos Cosmic
Cyclone, Cult by the Grave, Super Polimerización, Book of Eclipse, Silent Graveyard, Wave Motion Cannon y Mind Control. Primero, Cosmic Cyclone cuando fue lanzado fue una carta muy popular porque era cuando teníamos a los True Draco a máximo poder. El hecho de que pudiéramos remover cartas para ya no tener que lidiar con ellas, sea que las fueran a reciclar del cementerio o con su segundo efecto que ganan en cementerio, era algo bastante bueno. Incluso hasta el día de hoy podemos utilizarla para deshacernos de ciertas cartas que no queremos lidiar con ellas por el resto del duelo. Unos ejemplos de esto puede ser la Divine Sword Phoenix Blade, Multiroll, Invocation y muchas otras cartas más. Por la parte de Cult by the Grave, es una de las mejores cartas que jamás se hayan impreso, no es una vez por turno, nos permite jugar a través de prácticamente cualquier hand trap que sea creado y también nos sirve de una manera ofensiva si es que el oponente tiene algo en el cementerio que podamos negar, si es que lo van a querer revivir, o si tiene en el cementerio una copia de un monstruo en el campo y así simplemente podemos removerla del cementerio para hacer que la del campo pierda sus efectos. Esta carta la verdad es que es increíblemente buena y me alegra mucho ver otra reimpresión aquí. Por la parte de Super Polimerización, esta carta no hace más de un año estaba prohibida y hoy en día ya la tenemos a 3. Esta es la respuesta de Konami a los campos invencibles que de otra forma no tendríamos forma de romper. Tenemos muchos blancos muy genéricos para que prácticamente cualquier campo, siempre y cuando tenga dos monstruos allí, sean nuestros o sean del oponente, podamos invocar a algún monstruo por fusión y poder jugar después. Por la cantidad de tiempo que pasó prohibida, esta carta incluso en su rareza común, que es la más baja, es una carta muy cara y el hecho de que tengamos una reimpresión en ultra va a ayudar bastante con el precio a pesar de que se necesiten 3. Por la parte del Book of Eclipse es una carta muy interesante que nos permite poner en modo defensa boca abajo todos los monstruos. Al final del turno todos los monstruos que fueron afectados por este efecto que regresan a boca arriba, vamos a hacer que nuestro oponente tome una carta por cada una de ellas. De buenas a primeras no tiene sentido que le estemos dando más cartas al oponente, pero hay que recordar que estamos en la era Link y que no se pueden utilizar monstruos boca abajo para las invocaciones de Link. Entonces sea que podamos poner monstruos en modo de defensa boca abajo para evitar que el oponente pueda ir a su jugada de Link, como por ejemplo podría ser contra los Orcust, o si nuestro oponente tiene un monstruo en la zona de monstruo extra y logramos ponerlo en modo de defensa boca abajo bloqueando por completo esa zona de monstruo extra y que ya no pueda sacar monstruos desde el extra deck, sigue siendo algo bastante potente. Como por ejemplo contra el Dragon Link, la Justiciar se pone en la zona de monstruo extra para ser utilizada inmediatamente como Link. Si logramos ponerle en modo de defensa boca abajo en ese momento, entonces vamos a dejar sin jugar al oponente. Silent Graveyard, por el costo de una carta, hace que no se puedan activar efectos en el cementerio. Es muy raro que un deck como tal no pueda tener acceso a Abyss Dweller, que hace un mucho mejor trabajo con esto, pero hay decks que necesitan esto o que no pueden tener acceso al Abyss Dweller, por lo que esta reimpresión me parece que es bastante buena. Por la parte del Wave Motion Cannon, es una carta muy vieja que tuvo nueva vida gracias a Mystic Mine. Sin embargo, esta carta no creo que vaya a ser relevante para la siguiente lista porque estoy esperando que golpeen Mystic Mine. En caso de que no la golpeen, voy a estar muy sorprendido y esta carta va a tener mucho más uso, pero incluso sin un golpe en Mystic Mine, Wave Motion Cannon solamente se llega a utilizar a 1 o 2. Entiendo por qué está la reimpresión aquí, pero creo que hubiera sido mucho mejor ponerla como común o incluso en super, pero en un OTS para que tuviéramos un espacio adicional. Voy a hablar mucho más a fondo en un momento sobre qué otras cartas hubieran podido entrar. Y por último tenemos Mind Control. Esta carta siempre ha sido una elección de side deck bastante buena, sin embargo, incrementó muchísimo su popularidad a raíz del mundial, ya que prácticamente todos los decks que entraron al mundial fueron Salamangreat o al menos una gran cantidad de estos, entonces Mind Control brilló muchísimo más en este torneo. Se dieron cuenta de que muchas veces destruir a los monstruos no es suficiente porque estos van a ganar efectos en cementerio o porque si destruimos algún monstruo vamos a ganar un efecto adicional. La única forma de hacer que el oponente no gane la ventaja como tal es robando el monstruo o regresándolo al deck o a la mano. Ya que los efectos para regresar al deck o a la mano no son tan genéricos como uno esperaría, entonces el hecho de poder tomar control del monstruo del oponente y que solamente nos restrinja a no poder atacar y no poder tributarlo, nos abre la posibilidad de que lo podamos usar para fusión, para sincro, para exi, para link, prácticamente todos estos métodos de invocaciones. Con esto, si bien al caer al cementerio muy seguramente el oponente va a poder activar un efecto, no se va a poder comparar al beneficio que ya estamos sacando al utilizarlo como tal. Luego tenemos las cartas de trampa, tenemos Forbidden Apocrypha, Typhoon,
Different Dimension Ground, Heavy Storm Duster, Lost Wind y Dimensional Barrier. Por la parte de Forbidden Apocrypha es una carta que solamente existía común y esta carta es bastante potente porque declarando Exi, Fusión o Synchro, siempre y cuando haya dos o más de ese tipo de carta en el campo, podemos enviar todas de ese tipo del campo al cementerio. Desafortunadamente esta carta ya se le nota la edad porque no puede hacer nada contra péndulos y no puede hacer nada contra links. Esta jamás llegó a explotar como tal, pero la verdad es que su efecto es bastante potente y no me sorprendería ver un formato en el que fuera muy utilizada. Por la parte de Typhoon, este es incluso una especie de hand trap que no mucha gente conoce. Si nuestro oponente tiene dos o más magias boca arriba, la podemos utilizar desde nuestra mano. Esto nos puede ayudar muchísimo a poder destruir generalmente campos o escalas. Ahora, normalmente no es tan fácil sacarle el mayor provecho a esta carta porque es difícil golpear una escala y que el oponente no tenga en su mano una escala del mismo número o una que la pueda sustituir fácilmente, y por la parte de campos tampoco es tan difícil que el oponente pueda tener otro campo como tal. Sin embargo, es una carta que llega a ser bastante útil y que mucha gente no conoce como tal porque quizás no se ponen a revisar cartas o porque no les tocó un formato en el que esta apareciera como una especie de side deck. El hecho de que venga aquí reimpreso y que incluso tenga una rareza mucho más alta me parece que va a ayudar a que los jugadores empiecen a utilizarla poco a poco y quizás le podamos encontrar nuevos usos. Different Dimension Ground hace que todos los monstruos que toquen el cementerio, sean del oponente o sean nuestros, sean removidos durante ese turno. Hay una buena razón por la cual Dimensional Fissure y Macrocosmos están a 1. El hecho de estar removiendo los monstruos es algo muy potente. Si bien esta carta solamente lo hace por un turno y si bien también nos afecta a nosotros, el hecho es que muchos decks se van a tener que frenar en sus jugadas porque necesitan su cementerio. Decks como Orcust, Salamangreat, y eso solamente es hablando por los decks competitivos, pero quién sabe cuántos decks más hay que si no pueden generar cementerio como tal, entonces es mucho mejor que frenen su jugada por completo. Heavy Storm Duster nos permite destruir hasta 2 cartas de magia y trampa en el campo por el costo de no poder usar nuestra Battle Phase ese turno. Sin embargo, ya que es una carta de trampa, la mayoría del tiempo la vamos a utilizar para o destruir las cartas de magia y trampa del oponente que deje seteado al final del turno, o quizás cuando aparezca un campo, las escalas, cosas similares. Esta carta solamente existe en Super y fue una de las primeras cartas que fue impresa en cuando entramos a la era Link. Me parece que es del Code of the Duelist. Entonces esta carta ya se estaba encareciendo mucho. Si bien últimamente no ha visto mucho juego como tal, es una carta que es importante tener y el hecho de que tenga un incremento de rareza aquí es bastante bueno. Lost Wind es una carta que perdió muchísimo uso. Cuando es activada nos permite seleccionar un monstruo que fue invocado de manera especial con efecto y vamos a negar todos sus efectos y vamos a cortar su ataque a la mitad. Luego, si esta carta está en el cementerio y nuestro oponente invoca un monstruo desde el extra deck, podemos setearla, pero cuando se va del campo se va removida. Esto prácticamente nos da 2 usos por una sola carta. El hecho de quitarle todos los efectos a un monstruo es algo muy potente y también cortar el ataque puede llegar a ser bueno como defensivo, sea para los efectos, u ofensivo, si es que nos estamos enfrentando a un monstruo grande y solamente necesitamos un poco menos de ataque de su parte para poderle pasar encima. Esta carta también sube de rareza, existía rara de sobre y también existía super de OTS. Ahora tiene una versión ultra y creo que con esto vamos a empezar a verla un poco más. Y por último tenemos la Dimensional Barrier. Ahora, esta carta cuando fue lanzada fue infame. Prácticamente podemos voltearla, declarar un tipo, sea ritual, fusión, sincro, exi o péndulo, y no se pueden ni invocar monstruos de ese tipo y los monstruos de ese tipo no pueden activar sus efectos. Esto fue lanzado cuando tuvimos a los monstruos del zodiaco. Esta era de las pocas cartas que podía paralizar al deck como tal. Incluso esta llegó a ser mucho más potente contra otras pequeñas estrategias, por ejemplo contra los Fluffal, que en ese tiempo todavía tenían mucha potencia. Con que pudiéramos declarar fusión prácticamente dejábamos sin jugar al oponente. Esta carta, si bien no cubre links, sigue siendo una carta muy potente. Esta carta fue tan buena que se pidió mucho tiempo que se golpeara en la lista de una forma u otra. Obviamente por estar en la era Link esta carta no es útil, o al menos no es tan útil. Sin embargo, sigue siendo una carta increíblemente buena que puede paralizar al oponente un turno por completo. Luego tenemos Anti-Spell Fragrance, There Can Be Only One y Royal Decree. Primero que nada, Royal Decree me parece una elección muy extraña porque esta carta tiene muchísimo que no se utiliza. Si bien el efecto es bueno de que no se pueden utilizar los efectos de las trampas, todavía hay decks que utilizan las mismas trampas que pueden jugar a través de esto, como Paleozoico o incluso los Altergeist. Por la parte de Anti-Spell Fragrance es una carta que se tiene que utilizar a 3 y por eso precisamente se estaba empezando a encarecer. A pesar de que esta carta tiene muchas impresiones, al menos por el dominio que ha tenido Sky Striker, es una de las selecciones de side deck más populares que existen, por lo que el hecho de que la veamos otra vez aquí, es decir, reimpresa, me parece
parece que es algo muy bueno para el juego. Por último, tenemos There Can Be Only One, que en su lanzamiento no hizo mucho ruido, pero poco a poco fue encontrando un lugar en el meta, demostrando que solo poder tener un tipo de monstruo en el campo es algo bastante potente. No podemos tener dos monstruos del mismo tipo, o de lo contrario hay que enviar las piezas sobrantes al cementerio, no las destruimos. Esto puede jugar a favor de muchísimos decks que esto no les afecta en absoluto, como por ejemplo Subterror o los Furhire. Incluso hay decks que sacan mucho más provecho de esto paralizando al oponente, como las Sky Striker. Esta carta solamente existía Super, y precisamente porque es un Floodgate tan poderoso era una carta bastante cara. Recibe un incremento de rareza, una reimpresión como tal muy merecida, y es muy bueno que la tengamos aquí. Las últimas de las cartas de trampa tenemos Red Reboot, Solemn Strike y Wiretap. Por la parte de Red Reboot es la razón por la que cualquier deck que usa trampas para poder funcionar como tal no es mucho más fuerte. Si utilizamos esta carta en contra de estrategias como Subterror, Altergeist o Paleozoico, prácticamente vamos a dejar al oponente sin jugar porque se basan en el uso de sus trampas para poder realizar cualquier tipo de acción. Y precisamente porque es tan potente, si incluso la estrategia no se basa en trampas, pero hay una trampa contra la que debemos de jugar a través, como por ejemplo los Orcust que tienen acceso al Orcust Crescendo, si simplemente podemos tirarle esta carta al Orcust Crescendo y el oponente ya no tiene más formas de poder interactuar con nosotros, entonces podemos pasarle encima fácilmente. Por la parte Solemn Strike ya se nos había anunciado que esta carta venía, aunque debo decir que estoy muy sorprendido que no tengamos más cartas Solemns, más considerando los movimientos que tuvieron en OCG, por lo que muy probablemente no vamos a ver ningún movimiento por nuestra parte, por nuestra lista de las cartas de Solemn como tal. Y por último tenemos la Wiretap, que nos permite negar y regresar una carta de trampa del oponente al deck. Esto es bastante potente porque hay trampas que son muy buenas. Por ejemplo, Evenly Match e Infinite Impermanence son cartas muy poderosas que si por alguna razón no podemos negarlas, entonces vamos a estar en una posición de desventaja muy clara. Esas son las 30 cartas que se nos van a dar para el side deck. Ahora vamos a pasar con el extra deck. Primero vamos a empezar con los sincros. Las cartas de sincro que se nos van a entregar son Trishula, Dragon of the Ice Barrier, Ally of Justice, Catastor, Vermilion Dragon Mech, Black Rose Dragon, Brionac Dragon of the Ice Barrier, Metaphys Horus, Clearwing Fast Dragon, Stardust Spark Dragon y Scarlet Red Dragon Arcfiend. Primero que nada, Trishula. Este monstruo es muy emblemático. Estuvo mucho tiempo prohibido, estuvo mucho tiempo a 1 y ahora en la más reciente lista fue liberado a 3. Esta carta no va a generar ningún problema, al menos con las cartas que tenemos por ahora, porque para su invocación necesitamos 3 materiales, que esto es un tuner y 2 o más non-tuner. Siempre y cuando no se mueva algo en la lista, como por ejemplo los Infernity, esta carta no va a generar ningún problema, por lo que está bastante bien. Por la parte del Ally of Justice Catastor, es una carta que me sorprende mucho ver aquí porque si bien esta carta fue muy potente, muy cara y muy popular en su tiempo, les estoy hablando que esto fue hace aproximadamente 12-13 años, el efecto de que destruye automáticamente cuando pelee con un monstruo que no es Dark es bueno. Sin embargo, hay cartas mucho mejores y mucho más potentes, por lo que desde aquí ya tengo mis dudas de por qué están poniendo estas cartas del extra deck. Luego tenemos al Vermilion Dragon Mech, que es uno de los mejores sincros genéricos de 9. El problema de este es que el efecto como tal no es muy bueno. Se basa en utilizar tuners, cuando es destruido nos regresa un tuner de los removidos, pero la verdad es que no hay ninguna estrategia que lo haya usado bien. Creo que la única estrategia que lo llegó a usar en su tiempo fueron los ojos azules, pero el ojos azules ya pasó su tiempo de ser competitivo. Necesitan mucha ayuda, necesitan un link, necesitan soporte real para poderlos volver a lanzar al juego competitivo. Este es el único deck en el que yo he visto que el Vermilion hace algo como tal. Si bien es una exclusiva de TCG y solamente fue lanzado en secreto como tal, no tuvo ninguna reimpresión y precisamente por esto se estaba empezando a encarecer, la verdad es que no es una carta que mucha gente tenga porque precisamente no tiene un uso muy bueno como tal. Luego tenemos al Black Rose Dragon, que es un sincro genérico de 7. Su segundo efecto ayuda a la estrategia de las plantas, pero el primer efecto es el que nos interesa, que es que cuando es invocado por sincro podemos destrozar todo el campo. Esto hasta el día de hoy sigue siendo bastante potente, es una carta muy popular, muy versátil y que prácticamente cualquier estrategia que tenga acceso a sincros de 7 debería de considerar jugar. Brionac Dragon of the Ice Barrier es una carta que también ya estaba confirmada. Esta carta fue infame porque no era una vez por turno, podíamos utilizarla prácticamente en cualquier momento.
ahora solamente podemos utilizar el efecto una vez por turno, los sincros de nivel 6 ya no son tan populares como lo solían ser, pero esa remoción evitando la destrucción sigue siendo bastante buena. Luego tenemos Metaphys Horus, que es otra de las cartas que no me explico por qué está aquí. Esta carta jamás fue popular, sí llegó a ser utilizada en algunos extra decks que hicieron top en algunos regionales, pero les estoy hablando de hace aproximadamente 3-4 años, entonces no me explico por qué esta carta está aquí. Clearwing Fast Dragon era una carta que solamente existía como un promo de la Shonen Jump. El hecho de que sea reimpresa hace que sea mucho más barata para cualquiera que se quiera hacer de esta carta sin querer gastar tanto. Stardust Spark Dragon, podemos seleccionar una carta y evitar una vez por turno la destrucción, pero de nuevo, la destrucción ya no es algo tan prevaleciente o ya no es tan popular, incluso se podría llegar a considerar mala, por lo que este efecto tampoco es tan bueno ya en realidad. Y por último tenemos al Scarlet Red Dragon Arcfiend. Este nos puede destruir todos los monstruos invocados de manera especial y generar daño de burn. Esto de buenas a primeras es bastante bueno, pero con tantas negaciones y con tantos sincros que ya existen de nivel 8 que son mucho más poderosos como Omega o quizás el Borreload Savage, entonces esta carta también cayó mucho en desuso. Luego tenemos 4 monstruos de Xyz. El primero es el Abyss Dweller. Abyss Dweller hasta el día de hoy ha demostrado que es el mejor monstruo de rango 4 que existe. El hecho de que le podamos quitar un material y va a negar cualquier efecto de monstruo en el cementerio es algo que hasta el día de hoy es muy potente. Los decks con el tiempo han empezado a utilizar más y más el cementerio, por lo que Abyss Dweller se ha hecho mucho más poderoso con el tiempo. Esta carta merecía muchísimo el incremento de rareza y por fin lo obtiene. Luego tenemos al Tornado Dragon, que solamente después del Abyss Dweller me parece que es el mejor monstruo de rango 4. Quizás en este formato no es tan prevaleciente, pero va a haber formatos en los que utilizar cartas de magia y trampa es muy bueno, y Tornado Dragon nos puede ayudar con esto. Ya que es un efecto rápido, podemos destruir una en el turno del oponente y una en nuestro turno, o como lo quieran usar, este nos puede dar 2 destrucciones, lo cual puede ser crucial. Luego tenemos Castel de Sky Blaster Musketeer, que esta carta en su tiempo fue muy potente. El problema es que ahora se usa muchísimo más el Nightmare Unicorn. Si bien solamente necesitamos 2 monstruos para Castel y no 3 o generalmente 3 para invocar al Unicorn, el hecho es que Unicorn es mucho más versátil por la parte de que después de nuestro Link 2 podemos pasar a este y no se nos va a atorar en la zona extra como por ejemplo lo hace Castel. Castel también tiene la bondad de que puede poner un monstruo en modo de defensa boca abajo si es que el monstruo por alguna razón no lo podemos regresar al deck o alguna cosa que se le parezca. Por último tenemos al Silent Honor Arc, que se le puede quitar un material para que no sea destruido, o podemos quitarle 2 materiales, seleccionar un monstruo en modo de ataque y ponerlo como material. De nuevo, esta carta en su tiempo fue muy buena, incluso fue muy cara, pero estas 2 cartas, lo que es el Silent Honor Arc y Castel, ya pasó su tiempo. Estas cartas ya no se usan. Quizás haya gente que todavía las use porque tiene acceso a monstruos de rango 4 o porque quizás no tiene acceso a los Nightmares, pero como tal, los Nightmares son mucho mejores. Quizás no por la parte del arca que lo puede poner como un material, pero el monstruo no es muy grande como tal. Entonces, honestamente, estos monstruos de Xyz me extrañan mucho que estén aquí, estos 2 en específico. Y por último tenemos los links, que tenemos Sarjuha Skull Red, Topologic Bomber Dragon, Decode Talker, Decode Talker Extended, Gaia Saber de Lightning Shadow, Underclock Taker y Lanforlincus. Por la parte de Sarjuha Skull Red, esta carta ya sabíamos que iba a venir aquí. Es una carta de poder, es una carta muy buena que se puede utilizar en múltiplos en el extra deck, siempre y cuando su deck se los permita utilizar, pero al igual que hizo OCG, estoy esperando que para la lista que va a salir a mediados de octubre, o al menos eso es lo que estamos esperando, esta carta baje a 1 como tal. Por la parte del Topologic Bomber Dragon, es un Link 4 excelente que solamente nos pide 2 monstruos de efecto más, por lo que es muy sencillo invocarlo. Esta carta pone muchísima presión en el campo del oponente, sobre todo si necesita utilizar algún tipo de efecto con flechas Link, y tiene un efecto en el que prácticamente siempre que hagamos daño al oponente atacando, siempre vamos a hacer 3000 puntos de ataque. Esta carta es muy buena, y ya que solamente existe en rareza secreta, sea que la compren de lata o de su sobre original, es algo cara, o al menos solía ser cara hasta antes de esta reimpresión. Luego tenemos al Decode Talker, que es una carta emblemática. Me parece que este es el rostro de los Links, siempre y cuando no consideremos al Firewall Dragon. También tenemos una carta nueva que es el Decode Talker Extender, que esta carta no creo que vea mucho juego como tal, porque Decode Talker nos permite negar a algo siempre y cuando tributemos algo a lo que esté señalando el Decode Talker, pero con el reciente lanzamiento de la estrategia Code Talker creo que es un regalo bueno para los jugadores como tal. Gaia Saber de Lightning Shadow, no tengo idea qué esté haciendo aquí. Esa carta de Link fue
buena por unos breves 2 meses, y eso era porque solamente teníamos alrededor de 10-15 monstruos Link. Hoy en día me parece que tenemos más de 200 Links, e incluso hay Links de 2 o 1 que son mucho mejores y son mucho más potentes, por lo que no tengo idea qué hace esta carta aquí. Underclock Taker fue uno de los primeros Link 2 genéricos que apuntaba hacia abajo. Sin embargo, esto fue hace poco más de un año, entonces ahora ya tenemos monstruos mucho más potentes, mucho más específicos y mucho más genéricos. El efecto de poder seleccionar un monstruo al que este monstruo apunte y un monstruo del oponente para que pierda el ataque del primero es algo bueno, es algo que nos puede ayudar a empujar por daño, pero la verdad es que con tantos monstruos Link tan genéricos que tenemos hoy en día, esta carta ya casi no tiene uso. Y por último tenemos Arlan Forlinkus, que es un Link genérico de 2 que tiene 2 flechas hacia abajo, lo cual es bastante bueno y solamente existía común, por lo que creo que esta carta sí se merecía la reimpresión como tal. Y esas son las 56 cartas que van a venir en el set. Como tal, tanto las 6 hand traps como las 30 cartas que nos van a dar para el side deck, me parece que son elecciones muy buenas. De nuevo, estoy muy sorprendido que se nos estén dando 9 hand traps. No ha habido ningún set en que hagan esto y honestamente dudo mucho que esto se vaya a volver a repetir, por lo que pienso que esto es algo muy bueno. Si bien hay ciertas cartas que dudo mucho de por qué están aquí o si siquiera se van a utilizar, como por ejemplo Royal Decree, Forbidden Apocrypha, el mismo Wiretap, aunque me agrada mucho que esta carta esté aquí, pienso que pudieron haber elegido mejor ciertas cartas definitivamente, pero también hay que recordar que cuando se anunció este producto se prometió que incluso los jugadores de Duel Links iban a estar interesados en esto. Esto me preocupó muchísimo porque habría la posibilidad de que se nos dieran cartas que son muy buenas en Duel Links, pero debido a la poca cantidad de cartas que tienen en el juego de Duel Links como tal, no se compara a la cantidad de cartas o a la versatilidad que nosotros tenemos para el juego físico como tal. Quizás se pueda argumentar que faltaron cartas que son muy necesarias para un side deck, como por ejemplo Infinite Impermanence, Drolan Lockbird y quizás algunas otras cartas que estén faltando, pero por ejemplo Infinite Impermanence no iba a venir aquí de ninguna forma. Infinite Impermanence va a ser usada para poder impulsar las ventas del producto que se nos entregue en marzo o abril. Drolan Lockbird ya tuvo una reimpresión incluso en común, por lo que hay muchas formas de hacerse de esta carta y no dudo que también la vayan a reimprimir en ese producto de marzo o abril. La verdad es que hay muchas cartas que pudieron haber entrado en este set, sí. ¿Lo hubieran hecho mucho mejor? Sí. Pero en lo personal yo estoy contento con las cartas que se están entregando por la parte del side deck, por la parte de las 36 cartas que van en side o main deck, porque son cartas que son generalmente útiles. Quizás algunas no sean tan potentes, que no sean tan útiles, pero en general son cartas buenas. Por la parte que sí estoy muy sorprendido, pero no de manera grata, es por la parte de las cartas del extra deck. Ya sabíamos unas cuantas cartas del extra deck, por ejemplo Sarjuha, Abyss Dweller, Tornado Dragon, Trishula, Brionac. Que por parte de Trishula y de Brionac se cuestionaba uno qué importancia tenían el último año, porque hay que recordar que Konami dijo que se iban a poner muchas cartas que tuvieron importancia durante el último año, lo cual fue verdad. Tuvimos cartas como Dino Wrestler Pankratops, Denko Seca, Artifact Lancia, las reimpresiones de prácticamente 9 hand traps, entonces por esta parte sí es cierto, pero por la parte del extra deck creo que quedaron a deber muchísimo. Los monstruos Link que se entregaron tienen rarezas comunes o ya tienen reimpresiones y hacen que estas cartas no sean caras. Por ejemplo, el Gaia Saber es una carta que no creo que nadie vaya a volver a utilizar en su vida, salvo que sea un paso intermedio para poder ir a una jugada mucho más grande, y de nuevo, ya hay Links genéricos mucho mejores para este propósito. Varios monstruos de Synchro la verdad es que no tienen nada que hacer aquí, como el Alley of Justice Catastor o el Metaphys Horus. Son cartas que son interesantes de usar, que es divertido poder utilizar en ciertos duelos, pero para un aspecto más competitivo realmente no tienen nada que hacer aquí. Se pudieron haber reimpreso por ejemplo los Nightmare, que si bien se podría argumentar que es muy pronto porque fueron recién reimpresas en la Megalata, tenemos la evidencia de Pankratops que fue reimpreso en el Battles of Legend y luego en la Megalata y otra vez aquí, entonces creo que no hubiera habido problema que hubiéramos visto unas cuantas cartas Nightmare. También otros monstruos de extra deck que fueron usados brevemente, como por ejemplo el Time Thief Redoer, que este solamente existe en rareza común y creo que se merece bastante tener una rareza más alta. No me sorprendería verlo en el futuro, quizás en un OTS, quizás en el producto de marzo o de abril, pero honestamente las cartas de extra deck que se nos están entregando como tal, sí estoy muy decepcionado con la mayoría de estas. Muy bien, esas fueron todas las cartas y mi opinión en general sobre el set. Ahora, ¿qué tan bueno es el set? Muy bien, lo vamos a dividir para 3 clases de jugadores, que son los jugadores nuevos, los jugadores casuales
personas, y los jugadores competitivos, los coleccionistas o los que llevan de otra forma mucho tiempo jugando. Para los jugadores nuevos, este set es increíble. 9 hand traps, muchas cartas de side deck que son muy útiles como Denko Seca, Dino Wrestler Pankratops, Gameciel. Solamente mencionando 3 cartas, son cartas muy útiles. Estoy consciente del precio de la caja, que es de $40, un poco más, un poco menos, dependiendo de dónde lo compren, cuándo lo compren y cosas adicionales. Pero incluso comprando 1, 2 o 3 cajas que serían 40, 80 o $120, el valor que están obteniendo de estas cartas es impresionante. Si ustedes quisieran comprar todas estas cartas por separado, incluso en rarezas bajas, creo que podrían fácilmente comprarse 3 de estas cajas y unas cuantas cartas más, por lo que las vayan a recibir en rareza ultra nuevas y que ya las vayan a tener listas en sets me parece que es algo increíble. Si ustedes son jugadores nuevos, les está gustando el juego y consideran que van a estar jugando por al menos digamos un año, les voy a recomendar que por favor se hagan de sus 3 cajas de este set. No ha habido un mejor set para poder empezar a jugar, al menos por el aspecto competitivo o simplemente haciéndose de cartas importantes. No hemos visto nada igual antes en el juego, o al menos no en años recientes. Si ustedes son jugadores casuales, y con esto no me refiero a que simplemente utilicen decks que son divertidos y no son meta, sino que por ejemplo solamente jueguen cuando hay decks competitivos baratos como han sido los dinosaurios, los Salamangreat, los monarcas, solamente jueguen cuando sus amigos lo hacen, por ejemplo en periodos vacacionales y cosas similares, entonces muy seguramente ya van a tener muchas de estas cartas, pero no tendrán todas, y la verdad es que este deck tiene bastante versatilidad sobre lo que se nos está dando. Se nos están dando cartas para ir primero, se nos están dando cartas para ir segundo, cartas contra magias, cartas contra trampas, contra monstruos, en fin, son muy variadas las cartas que nos están entregando, por lo que también creo que es bastante bueno que se hagan de estas cajas, pero esto lo voy a mencionar más a fondo y de manera más concreta en un momento. Y por último tenemos a los jugadores competitivos, coleccionistas o que de otra manera han estado jugando durante mucho tiempo. Ustedes muy seguramente tienen todas estas cartas, probablemente les hagan falta entre 5 y 10 cartas, y eso es porque muchas de esas cartas no las compraron porque no tienen uso o porque quizás no se les había dado la oportunidad. Van a tener incrementos de rareza que les vayan a interesar, como por ejemplo el Heavy Storm Duster, el Lost Wind, solamente por mencionar algunos. Y por la parte de colección, las 6 hand traps, sean las 5 con arte nuevo o la nueva hand trap como tal, ya les van a dar algo para poder comprar esta caja. Sin embargo, debido a que muy seguramente ya van a tener todas estas cartas, para ustedes solamente les recomendaría comprar una sola caja y si acaso unas cuantas sueltas. Ahora sí, vamos a resolver la pregunta, que es comprar sueltas, una caja, 2 cajas, 3 cajas o quizás una combinación de estas. Muy bien, primero que nada en pantalla van a estar apareciendo las 56 cartas junto con el número que considero que se debe de jugar de cada carta. Estos números son obviamente mi opinión, ustedes pueden considerar que hay cartas que se tienen que jugar a 3 y yo pienso que solamente se tienen que jugar 1 y viceversa. Sin embargo, tenemos cartas como por ejemplo Ash Blossom y la Ghost Ogre que se tienen que jugar a 3 o al menos se tendrían que jugar a 3 si es que queremos verlas de manera consistente en nuestra mano, pero por ejemplo si miramos todos los monstruos del extra deck, prácticamente todos se utilizan a 1 si acaso. El único monstruo que no aplica para esto es el Saryuj Skuldred, pero muy seguramente después de la lista este va a caer a 1, así que aunque querramos jugar más no vamos a poder. Por la parte de las cartas de side deck, por ejemplo Mind Control lo podemos usar a 2 o 3 considero, el Wave Motion Cannon si lo llegan a usar lo utilizarían a 1 o 2, Super Poly a 3, Typhoon 2 o 3, Heavy Storm Duster 2 o 3. De nuevo, estos son números que estoy poniendo basado en mi experiencia, basado en listas que han hecho top y muchas cosas más. Lo que pueden sacar de esta lista que les estoy mostrando en pantalla es que todas las cartas del extra deck solo necesitan una. Significa que con una sola caja del Duel Devastator están cubiertos y no necesitan más. El problema es que precisamente las demás cartas, sean las cartas del main deck o de side deck, cualquiera que sean sus planes para esta, la mayoría la necesitan a 3. Precisamente porque son cartas de side deck, las necesitamos a 3 para que cuando las metamos en el deck tengamos la mayor posibilidad de verlas. Entiendo esa parte de que muchas veces necesitamos solamente 2 porque son buenas pero no son cruciales, no son esenciales, pero la mayoría de cartas de side deck tienen esa función, que queremos meter la mayor cantidad
cantidad posible de estas cartas para poder verlas y cambiar el funcionamiento de nuestro deck, sea de manera ofensiva o defensiva. Precisamente por estos son los números que les estoy compartiendo. Habiendo visto esta tabla, entonces ¿cuántas cajas de Duel Devastator se deben de comprar? Muy bien. De buenas a primeras les voy a recomendar que sí o sí se compren al menos una caja, sea porque están interesados en las artes alternativas de las Hand Traps, las dos cartas nuevas en la forma de la Hand Trap y el Decode Talker Extender, o simplemente porque hay unos incrementos de rareza interesantes como el Heavy Storm Duster o quizás el Lost Wind. Creo que una caja les va a hacer bastante bien, sea que la quieran conservar cerrada o que la quieran abrir simplemente para tener las cartas, sería muy bueno, pero en lo personal les voy a recomendar que compren 3 de estas cajas. Ahora, sé lo contradictorio que esto suena cuando les estoy diciendo que solamente necesitan una caja por la parte del extra deck. Sin embargo, el valor que están obteniendo de esta caja es increíble. Hay que recordar que esta caja no tiene un elemento de azar. Lo mencionaba con el Legendary Collection Kaiba. Cuando esta caja fue lanzada, si bien también tenía una cantidad generosa de Hand Traps, la posibilidad de que nos saliera siquiera una de estas, no se diga 2 o 3, o inclusive la carta más rara en ese tiempo, que era Lash Blossom, era muy baja y era una carta muy cara. De hecho, el costo de Lash Blossom en ese tiempo es el costo de esta caja. Entonces, si van a estar interesados en este juego, por favor háganse un favor y cómprense 3 de estas cajas. Yo sé que $120, poco más, poco menos, dependiendo de dónde y cuándo lo compren, es bastante dinero. Con esto se pueden hacer un deck competitivo desde cero, pero muchas veces no nos damos cuenta que el extra deck, aunque la verdad el extra deck no aplica mucho en esta situación, pero las cartas de side deck, cuando tienen brillo, cuando aparecen para un nuevo formato, se disparan muchísimo. Y si se hacen de 3 de estas cajas, ya no van a tener que correr por ninguna de estas. Lo único que tienen que hacer es sacarlas de su carpeta, de su caja, de su deck, de donde sea que ustedes las guarden, y ya las van a tener listas. Listas para un nuevo formato, listas para probar, listas para lo que ustedes consideren. Entonces sí les voy a recomendar que hagan el esfuerzo y que por favor se compren 3 de estas cajas. Quizás las cartas sobrantes del extra deck o quizás las del side deck se las acaben dando a algún amigo, las acaben vendiendo en algún tiempo, o quizás incluso encontremos en un formato en el que por fin vamos a utilizar el Alley of Justice Catastor o quizás el Metaphys Horus. Sin embargo, creo que es mucho mejor comprarse la caja, porque si estamos viendo qué cartas vamos a querer, o al menos qué cartas son las más populares que vienen en el Duel Devastator, solamente con comprar las 9 Hand Traps y digamos Gameciel, Artifact Lancia, Pancratops y quizás algunas 2 o 3, estoy seguro que ya estarían pagando prácticamente 80-90% del valor del Duel Devastator. Si pagan ese 10% extra, se van a hacer de prácticamente 40 cartas más y muy seguramente les van a servir en el futuro. El único caso en el que les recomendaría que no compraran cajas y que solamente compraran unas cuantas sueltas es si les hace falta 1 o 2 cartas para completar su deck o lo que sea que estén armando. Por ejemplo, si ustedes ya probaron su deck en un simulador en línea, en algún juego, con proxies, como ustedes lo quieran ver, y solamente necesitan la Ash Blossom y la Effect Veiler para poder completar su deck y no van a comprar ninguna carta más, es decir, no están considerando side deck, no están considerando jugar a futuro, no están considerando cambios de formato ni nada, entonces por favor solamente háganse de las cartas sueltas. De lo contrario, si ustedes están interesados en hacerse de side deck, de avanzar en los formatos y de muchas cosas más, entonces vayan por las cajas cerradas y por favor intenten conseguir 3. Obviamente esto va a depender mucho de las posibilidades de cada jugador. Habrá quien solamente pueda comprar una, quizás 2, quizás 3, quizás incluso haya gente que pueda comprar muchísimas para después venderlas en unos cuantos años cuando esta caja suba de valor, pero lo tengo que decir como tal. Honestamente pienso que esta caja tiene muchísimo valor hoy en día y no me imagino cuánto valor va a tener el futuro, aun cuando reimpriman muchas de estas cartas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan del Duel Devastator. ¿Les gustó el set como tal? ¿Hubieran agregado, quitado cartas? ¿Cuáles hubieran sido y por qué? Asimismo, ¿cuál es su plan para el Duel Devastator? ¿Van a comprar puras cartas sueltas? ¿Van a comprar 1, 2, 3 o más cajas? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.